Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 11. El saqueo de Roma. En la temporada anterior estudiamos la historia de Roma, su mítica fundación, los siglos de monarquía, la constitución de la República y los primeros años de esta. El último capítulo terminó con la conquista romana de Velles, ciudad etrusca y principal antagonista de Roma. Tras un largo y arduo asedio, Velles terminó cayendo gracias a las estratagemas de Marco Furio Camilo. Los romanos estaban exultantes tras su decisivo triunfo sobre Velles. La derrota de su rival etrusco les convirtió en una importante potencia económica. Ahora, Roma controlaba las fértiles tierras al norte del Tíber y sus ricas salinas. Comenzaron a asentarse allí casi de inmediato. Las cosechas de la rica tierra etrusca prometían poner fin al ciclo de hambrunas que habían asolado Roma durante los últimos 50 años. Además, se convirtieron en un importante centro de comercio en Italia central y se apoderaron en exclusiva del importantísimo recurso de la sal, necesario para la conservación de los alimentos y aumentando así exponencialmente la riqueza romana. Todo pareció ir muy bien para los romanos. Era su momento y probablemente pensaréis que es a partir de aquí cuando van a empezar a conquistar primero Italia y luego el resto del Mediterráneo. Sin embargo, en un instante caerían desde lo más alto a lo más bajo y se encontrarían vagando sin rumbo entre los escombros calcinados de su ciudad, sin saber, sin comprender cómo los dioses habían podido abandonarlos tan rápida y completamente. El saqueo de Roma por los bárbaros sería uno de los acontecimientos más traumáticos de la historia romana, y dejaría a los romanos temerosos de los galos hasta que Julio César, 350 años más tarde, conquistó a un enemigo que creían invencible. Roma sobreviviría, pero a duras penas, y quedaría tan herida en su orgullo que solo el firme carácter romano pudo asegurar que resurgieran de sus cenizas y se convirtieran en la potencia que hoy conocemos. Hablemos primero de quiénes eran los galos, que a principios del siglo IV a.C. no eran como un lector de Asterix y Obelix se pueda imaginar. Lo que los romanos llamaban galos, y los griegos llamaban celtas, eran cualquier pueblo que viviese más allá de los Alpes, en las regiones de las modernas Francia, Suiza y Bélgica. No eran los pueblos galos una nación de ninguna clase, ni tan siquiera tenían una lengua común, ni por supuesto ningún sentimiento de unión entre las diferentes tribus que había. Se daban de vez en cuando alianzas ocasionales, pero en general guerreaban tanto entre ellas como contra cualquier extranjero. En su libro sobre la conquista de las Galias, Julio César nombra a más de 80 tribus galas diferentes. Y ya en esta época, los romanos diferenciaban dos regiones, la Galia cisalpina, a este lado de los Alpes, que comprende todo el norte de Italia y el Valle del Po, y la Galia transalpina, al otro lado de los Alpes. La tribu que saqueó Roma era la de los senones, de origen transalpino, pero que durante el siglo anterior habían logrado cruzar los Alpes y se habían asentado al norte de la península itálica. Este los llevó a entrar en conflicto con los etruscos, que estaban asentados en las mismas tierras, y la conquista de Velles abrió a los romanos las puertas de este nuevo conflicto. Como siempre hasta ahora, existe una leyenda oficial que narra de una forma menos vergonzosa este oscuro episodio de la historia romana, y también interpretaciones modernas, también más verídicas de lo que ocurrió. Como siempre también, en este podcast hablaremos de ambas. Según la leyenda, el líder de los senones, llamado Breno, atacó a la ciudad etrusca de Clusio, que envió mensajeros a Roma en busca desesperada de ayuda. Los romanos no eran muy amigos de Clusio. Quien recuerde bien el capítulo 5 del podcast sabrá que de Clusio salió el temido ejército de Lars Porsena, que apoyando al odiado rey Tarquinio en su intento de recuperar el trono, saqueó o no saqueó Roma 100 años antes. Sin embargo, los romanos también sabían que los galos eran un enemigo terrible, por lo que resolvieron enviar emisarios, 3 hermanos de la familia Fabia, a Clusio, para que juzgaran la situación y así decidir hasta qué punto debía implicarse Roma. Cuando llegaron, los Fabios vieron una gigantesca horda de bárbaros, unos 40.000 galos, de los cuales al menos 12.000 eran guerreros. Como los senones claramente representaban una amenaza real para toda Italia, los romanos acordaron ayudar a Clusio en ese mismo momento. Los enviados romanos no perdieron el tiempo volviendo a Roma para informar, sino que se pusieron al frente del ejército de Clusio, y, en los combates, un jefe galo resultó muerto. Esto ofendió a Breno, el líder de los senones,
Consideró que el carácter diplomático de su misión impedía a los enviados participar en las hostilidades. Breno envió a sus propios mensajeros a Roma para exigir una retribución. El Senado aceptó que sus embajadores habían obrado mal y ofrecieron a los galos una compensación económica, que fue rechazada. Los senones exigían que se les entregase a estos supuestos embajadores que habían violado los pactos y habían matado a su jefe. Ante esto, los romanos, en su infinita sabiduría, decidieron que en lugar de entregar a los fabios, los elegirían como tribunos militares para ese año. Ante este nuevo insulto, Breno ordenó a su pueblo marchar hacia el sur, para dar una buena lección a los romanos. Ahora, los historiadores modernos dudan de que un incidente de tan poca importancia llevara a Breno a desplazar repentinamente a su tribu hacia el sur y atacar una de las ciudades más fortificadas de Italia. Postulan, y hay algunas pruebas que lo respaldan, que Breno había llegado a un acuerdo con Dionisio de Siracusa para atar a los romanos, mientras que la ciudad de Siracusa hacía un movimiento para dominar toda Sicilia. Resulta que los romanos habían sido históricamente los aliados de una ciudad siciliana llamada Mesana, y Dionisio quería evitar que Roma enviara tropas en apoyo de una ciudad que estaba intentando capturar. Así pues, Dionisio de Siracusa llegó a un acuerdo con los galos para atacar Roma y mantenerlos ocupados mientras Dionisio atacaba Mesana. En cualquier caso, Breno iba a atacar Roma, y los romanos, conscientes del avance galo, alistaron uno de los mayores ejércitos que jamás habían reunido para luchar contra un solo enemigo, con estimaciones plausibles que oscilan entre los 12.000 y 25.000 hombres. Se reunieron en el río Alia, que era en realidad más un arroyo que un río, y esperaron a que los bárbaros aparecieran en el horizonte. Sin embargo, las cosas no marchaban bien en el campamento romano. Las prisas por reclutar el ejército más grande de su historia les hizo reclutar a muchos jóvenes sin experiencia o niños fuera de la edad militar. No se consultó a los augures, no se construyó un campamento fortificado para refugiarse y, sobre todo, tenían demasiados mandos, hasta 6 tribunos militares elegidos, ninguno de los cuales demasiado exigente con la disciplina, con miedo a ser odiados y desterrados, como le había sucedido a Marco Furio Camilo. Entretanto, los galos avanzaban rápidamente por Etruria sin ser molestados por nadie, pues Breno había anunciado que solo tenía intención de luchar contra los romanos, y que no saquearía ningún pueblo ni ninguna aldea que no fuera romana. Cuando finalmente los galos llegaron al río Alia, los romanos entraron en pánico. Los galos no se parecían a nada que hubiesen visto antes. Gentes enormes, todos cubiertos de pinturas de guerra, barbudos, con el pelo largo, rugiendo todo tipo de locos gritos de batalla. Los galos eran un espectáculo temible, y cuando cargaron a toda velocidad directamente contra la línea romana, los romanos no tardaron en romperla. Las alas del ejército romano, compuestas por soldados de clase baja, ligeramente armados, fueron fácilmente derrotados, y huyeron, dejando que el centro, fuertemente armado, fuera rodeado y masacrado por los galos. Fue la peor derrota que los romanos habían sufrido hasta ese momento de su historia, pero su pesadilla no había hecho más que empezar. En su prisa por salvarse, los romanos que huían se dirigieron a Roma, y una vez allí, corrieron hasta la ciudadela fortificada, dejando las murallas de la ciudad sin vigilancia y las puertas abiertas de par en par. El resto de los habitantes de la ciudad huyeron o siguieron a los soldados hasta el fortificado Monte Capitolino, dejando vía libre a los perseguidores galos, que, incrédulos ante la falta de resistencia y creyendo que se trataba de una trampa, acamparon a las puertas de la ciudad. Por suerte, eso permitió a algunos valientes romanos hacer acopio de comida y armas para defender el Capitolio. Transcurridos 3 días, los galos por fin entraron a Roma y, descubriendo que no había trampa ninguna, se dirigieron al Monte Capitolino. Al pasar por el foro, se encontraron a los senadores y sacerdotes más viejos, sentados en sillas de marfil y engalanados con sus mejores ropas. Estas personas, demasiado viejas para luchar o para huir y dándose por muertas igualmente, decidieron quedarse en sus hogares. Los galos no podían estar más sorprendidos de esta actitud. Aun cuando se acercaron, los romanos permanecieron sentados y en silencio, mirándolos apoyados en sus bastones. Los galos se negaron a tocarlos, considerándolos seres sobrenaturales por su majestuoso y vetusto semblante. Al final, un galo reunió el valor y acarició la barba de uno de ellos, quien lo golpeó en la cabeza con su bastón de marfil. El bárbaro respondió desenvainando su espada y acabando con su vida. En ese momento, el hechizo se rompió,
y los senones masacraron al resto. Tras ello, se dirigieron al Capitolio con el fin de acabar de una vez por todas con la resistencia romana. Pero estos se negaban a rendirse y repelieron varios intentos de asalto de los galos, causando muchas bajas entre estos últimos. Finalmente, Breno decidió que en lugar de malgastar su ejército en inútiles combates, esperaría matar de hambre a los romanos, mientras despojaba la ciudad de todas sus riquezas. El asedio de la capital empezó a medirse no en días o semanas, sino en meses, sin que hubiera indicios de que se rompiera el bloqueo. Los romanos asediados se desesperaban cada vez más a medida que se agotaban sus provisiones y su moral, pues desde la colina veían cómo robaban y quemaban todos sus hogares. Sin embargo, a los galos no les iba mejor. El caluroso verano italiano no era lo que las tribus del norte estaban acostumbradas, y no estaban preparados para un largo asedio, pues sus provisiones también empezaban a escasear. Breno decidió entonces dividir su ejército. Una parte mantendría el asedio, mientras la otra saquearía ciudades vecinas para alimentarse, eligiendo Ardea como la primera. Resulta que Ardea, a 35 kilómetros al sur de Roma, era precisamente el lugar que había elegido Marco Furio Camilo para exiliarse. Camilo estaba triste por la fortuna de sus compatriotas y tomó la primera oportunidad que tuvo para conseguir una pequeña venganza por la destrucción de su ciudad natal. Aprovechando su fama de general invicto, consiguió el mando de las fuerzas de Ardea. Luego, esperó a que los galos, cargados de provisiones y botín, acamparan en una llanura cercana. Sabiéndose el mayor ejército del lugar, no se preocuparon por poner vigías y se dedicaron a beber y celebrar sus fáciles victorias contra pueblos y aldeas cercanas. Camilo les atacó de noche, causó gran confusión y aunque algunos guerreros intentaron resistir, la mayoría estaban tan ebrios que no pudieron ni levantarse. Por primera vez, el ejército de Breno sufrió una derrota en la Italia central. Mientras tanto, los etruscos decidieron aprovechar la desgracia de Roma para adentrarse y saquear sus territorios, lo cual ofendió gravemente a los romanos, pues al fin y al cabo estaban en todo este lío por haber ayudado a una ciudad etrusca, Clusio, a defenderse de los galos. Un gran número de refugiados romanos, que habían conseguido huir de la ciudad antes del asedio, se habían establecido en las ruinas de Veies, y al oír sobre la hazaña de Camilo, decidieron escarmentar a los etruscos de la misma manera. Esperaron a que durmieran y les atacaron por la noche, consiguiendo una victoria completa y recuperando todo el botín. Con la primera derrota de los galos y una pequeña victoria romana sobre los etruscos, la moral romana remontó. Solo les faltaba un líder hábil como Camilo y podrían recuperar su ciudad. Pero los romanos, tan respetuosos como eran con la ley, no podían llamar simplemente de vuelta a Camilo. Les faltaba la aprobación del Senado, que estaba en su totalidad recluido en el asedio del Capitolio. Así que, un valiente soldado llamado Poncio Cominio decidió saltarse el bloqueo para conseguir esa aprobación. Usando un flotador de corcho, fue llevado por el Tíber hasta Roma. Allí, eligió una roca escarpada, que debido a su pendiente el enemigo había dejado sin vigilancia, y escaló hasta el Capitolio. Ya en la cima, consiguió un edicto del Senado donde anulaban el exilio de Camilo y le nombraban dictador. Poncio Cominio recorrió el mismo camino de salida y fue directamente a Ardea para comunicarle a Camilo la noticia y pedirle que fuera a Veies para ponerse al mando. Pero alguno de entre los guardias había visto la salida de Poncio Cominio y los galos decidieron intentar esa misma vía de entrada en la ciudadela para tomarla de una vez por todas. Escogieron una noche en la que había un tenue rayo de luz y enviaron un hombre desarmado en avanzada para probar el camino. Luego, llevando unos las armas de los otros cuando el camino se volvía difícil y apoyándose y empujándose entre sí cuando el terreno lo requería, llegaron finalmente a la cumbre. Tan silenciosamente se habían desplazado que pasaron completamente desapercibidos a los centinelas, pero no escaparon a la atención de los gansos, aves sagradas de Juno, y que estaban intactos a pesar de la escasez de alimentos. Esto resultó ser la salvación de la guarnición, pues su clamor y el ruido de las alas despertaron a Marco Manlio, un distinguido soldado que había sido cónsul 3 años antes. Manlio cogió sus armas y corrió a dar la alarma al resto. Golpeó con su escudo a un galo que había conseguido coronar la cumbre y lo derribó, haciendo que cayese sobre los demás escaladores. Una vez despiertos, el resto de romanos tiraron con piedras y lanzas al resto de galos, culminando la noche en una gran victoria romana. Los romanos estuvieron tan agradecidos a Manlio
que al día siguiente, y a pesar de la escasez de alimentos, todos contribuyeron con sus propias raciones para dar a Manlio una recompensa por haberles salvado. El asedio se prolongó durante 7 meses, y las enfermedades y el hambre comenzaron a proliferar en ambos bandos. Breno veía cómo sus fuerzas menguaban día a día en el clima extranjero. Cada día morían tantos galos como romanos en Roma, y además Marco Furio Camilo estaba preparando un ejército para liberar la ciudad. Había que encontrar una salida, y se decidió que los romanos pagarían a los galos para que estos abandonasen la ciudad. Ambos bandos consideraron que era un final deshonroso de la lucha, pero los romanos tenían que salir de la colina de la capital, donde todos morirían, y Breno, que lo único que quería era salir de la ciudad calurosa y enferma, ahora podía hacerlo y seguir reclamando la victoria. Los romanos acordaron pagar a los galos 1000 libras de oro para abandonar la ciudad. Para aquellos interesados, diré que 1000 libras de oro equivalen a unos 330 kilos del metal, que al precio actual serían unos 600.000 euros. Sin embargo, mientras se pesaba el oro, los romanos se dieron cuenta de que la balanza había sido manipulada y de que las libras pesaban mucho más de lo debido. Se quejaron, y en respuesta, Breno arrojó una espada sobre la balanza, aumentando aún más el peso, y pronunció en latín Vae Victis, el ay de los vencidos. Dicha frase sobrevive hasta nuestros días usándose para hacer notar la impotencia del vencido ante el vencedor. Los romanos reprimieron sus objeciones y midieron el oro restante, furiosos pero incapaces de hacer nada. En realidad, la historia del saqueo de Roma terminó probablemente aquí, con la retirada de los galos hacia el norte tras haber sido pagados. Sin embargo, los romanos posteriores extendieron una gruesa capa de propaganda triunfalista sobre el final de la historia, para ahorrarse la vergüenza de admitir una conclusión tan deshonrosa. En el final contado por los romanos, Camilo levanta un ejército de tribus latinas vecinas y marcha sobre la ciudad, llegando justo mientras los galos estaban recogiendo el oro. Camilo ordenó a los galos devolver el oro y marcharse, pues al haber sido él nombrado dictador, ningún otro acuerdo de paz tenía validez legal. Cuando los galos se negaron, Marco Furio Camilo ordenó a los romanos defender su patria mediante el acero, y no mediante el oro. Los galos se lanzaron al ataque, pero esta vez los romanos estaban bien liderados y mejor preparados. Propinaron una derrota a los galos, que tuvieron que huir al norte sin ningún tipo de botín. Camilo celebró un gran triunfo y obtuvo los títulos de segundo fundador de la ciudad y Pater Patriae, padre de la patria, título que luego ostentarían los emperadores. Independientemente de si el honor romano se salvó en el último momento por una intervención milagrosa o no, el hecho es que la ciudad estaba en ruinas. Los romanos supervivientes, sin dinero y ante la perspectiva de reconstruir por completo su ciudad, no creían que fuera posible y empezaron a hablar de abandonar las 7 colinas y trasladarse en masa a Velles, donde podían empezar de nuevo. Camilo se opuso firmemente a esta idea y pronunció un apasionado discurso para que el pueblo reconstruyera Roma y no huyera ante la adversidad. Marcharse sería admitir debilidad y un fracaso inmoral. Quedarse demostraría que Roma nunca podría ser derrotada. El pueblo seguía sin estar convencido, pero mientras el Senado debatía sobre si abandonar o no la ciudad, una compañía de soldados que regresaba de hacer guardia pasó por el foro y su comandante ordenó detenerse, diciendo: «Planta el estandarte, aquí estaremos bien». Los senadores oyeron esta frase, y como nunca habían ignorado un presagio tan claro, cerraron inmediatamente el debate y rechazaron la propuesta de abandonar la ciudad. La reconstrucción comenzaría de inmediato, sin importar el coste o la dificultad. Roma estaba aquí para quedarse. Pasarían 850 años antes de que otro invasor extranjero pisara la ciudad. Para entonces, Roma se había levantado, dominado el mundo conocido, declinado y estaba en proceso de romperse definitivamente. El saqueo de Roma por los galos inauguró la era del dominio de Roma. Hasta el saqueo, Roma no era más que una entre muchas en la política italiana, luchando y ganando, pero también lidiando con reveses y derrotas. Tras la destrucción de Roma, los romanos renacieron junto con la propia ciudad en la que vivían. Los romanos no volverían a encontrarse bajo el yugo de una potencia extranjera, ni vieron sus murallas vulneradas por una fuerza invasora. Cuando en el año 400 después de Cristo los visigodos y luego los vándalos saquearon finalmente la ciudad, el nivel de desesperación se acrecentó enormemente
porque la inviolabilidad de la ciudad se había dado por sentada. Otras ciudades cambiaron de manos, fueron ocupadas o expulsaron a los ocupantes. Era el flujo y reflujo natural de la política antigua. Pero la propia Roma sería eternamente libre. Tenía un estatus especial otorgado por los dioses. El saqueo de los vándalos, además de todo el daño físico que hizo, destruyó Roma psicológicamente, un golpe del que nunca se recuperó. Y esta sensación de inviolabilidad nació tras el último saqueo bárbaro, 850 años antes. La victoria gala humilló, ofendió y horrorizó a los romanos que la soportaron, y estos juraron que no volvería a repetirse. Mantuvieron con éxito su palabra durante casi 1000 años. Roma significó obstinación, resistencia inquebrantable y resolución, un compromiso con la existencia nacido de la destrucción casi total. Desde un punto de vista práctico, el saqueo también pone fin al periodo de la historia romana temprana, del que no tenemos registros claros ni fuentes primarias. Aunque todos los registros anteriores se perdieron en el incendio, los romanos simplemente empezaron de nuevo, dejándonos una abundante documentación que hace que nuestra comprensión de su historia tenga una base mucho más firme a partir de este momento. Con este capítulo termina la leyenda de Roma y comienza la verdadera historia de Roma. En el próximo episodio, los romanos comenzarán el lento proceso de reconstrucción de la ciudad. Tarea complicada por el hecho de que todos sus enemigos, pasados y presentes, intentarían aprovecharse de su debilitado estado. Los volscos y los equos, por supuesto, atacaron, como siempre, pero los aliados latinos también se rebelaron. Incluso algunas de las propias colonias de Roma decidieron que había llegado el momento de deshacerse del yugo de la ciudad madre. Pero Camilo, que por algo era llamado el segundo fundador de Roma, conduciría a los romanos al triunfo y los devolvería a su inevitable camino hacia la gloria.